a recibir a un amigo de este programa que siempre nos clarifica con sus análisis políticos. Estoy hablando del doctor Hugo Quiroga, politólogo, profesor de las Universidades Nacional de Rosario, UNR, y de la Universidad Nacional del Litoral, UNL. María, te dejo en línea con Hugo. Bueno, gracias. Vamos juntos a su encuentro. Muy bien. Hola, Hugo, buen día. Gracias por atendernos como siempre. No, por favor, gracias María y a Marta también. Bueno, yo leí con atención el artículo último tuyo de fin de año sobre nuestra forma de gobierno, la emergencia permanente, ¿no? Sí. Y me atrevería, creo que es casi lo mismo, pero con un condimento nuevo un condimento a esa aseveración, y es la indefinición permanente. Indefinición. Sí, porque un día vamos para un lado, otro día vamos para el otro, un día cerramos, otro día abrimos, es decir, me parece que la indefinición política ayuda a esta emergencia permanente. Sí, yo creo que ese ingrediente o ese componente al que haces alusión es importante porque es la demostración de que la Argentina es un país sin horizontes definidos, es decir, sin rumbos determinados, es decir, que es un país que va oscilando entre una banquina y otra, con un rumbo zigzagueante. Eso sería la indefinición, ¿no? Claro. Y esa indefinición implica no tener un rumbo determinado, no tener programas muy bien elaborados y puestos en práctica, con consensos, porque programas estructurales son necesarios grandes consensos. Entonces me parece que efectivamente hay muchas indefiniciones, pero por otro lado, lo que yo trataba de decir en la nota, y es una pregunta, sí, si la emergencia permanente es una forma, y esa es la pregunta, si es una forma estable de gobierno finalmente en la Argentina. Y eso yo lo quiero relacionar, después que diga algunas cosas, con otro término que es la resiliencia. Ajá. Es decir, que ¿por qué la pregunta de una forma estable de gobierno? Porque nosotros venimos gobernando, o la Argentina la gobiernan distintos partidos políticos, con medidas de emergencia permanente, desde 1989 hasta el 2022. Lo saco a Alfonsín de ahí porque dictó solo 8 decretos de necesidad y urgencia. Uno de ellos fue el Plan Austral. Y desde ese momento, no solamente son DNU, es la delegación legislativa, esto lo hemos conversado, que es los poderes que el Congreso delega en el Ejecutivo. Para que el Ejecutivo legisle. Es ese juego de legislativo y ejecutivo. Ahora, esto tiene, si yo mal no hago las cuentas, desde 1989 hasta el presente, 33 años. Porque de la Rúa dictó los primeros 6 meses de gobierno más decretos de necesidad y urgencia que Menem. Pero de la Rúa. Y quiere decir que tenemos 33 años de medidas de emergencia. Pero también tenemos lo que fue la ley que le permitió a Duhalde llevar adelante todas las medidas que conocemos, que fueron producto de la crisis institucional, económica del 2001-2002, que, bueno, fue la emergencia pública, ¿no es cierto?, que duró 18 años. Es decir, Duhalde lo hizo, de acuerdo a su artículo, por 1 año, y finalmente se fue renovando hasta diciembre del 2017. Eso terminó. Pero continúan las otras medidas de emergencia.
Las medidas de emergencia no solo son a nivel nacional ya, son a nivel provincial, incluso algo inconstitucional, porque son a nivel provincial, incluso hasta nivel municipal, con algunas medidas, por ejemplo, restrictivas, con la pandemia, etcétera. Todo esto es muy valioso desde un punto de vista sanitario, pero muy discutible desde el punto de vista de la institucionalidad. ¿Por qué yo digo resiliencia? Porque me da la impresión también de que la dirigencia política en su conjunto, cuando digo dirigencia política incluso a los que gobiernan y a los que no gobiernan, que son fuerza principal digamos, del panorama político. Entonces, resiliencia es como adecuarse, acostumbrarse a la situación en la que vivimos. Es decir, vivimos en una situación, digamos, de decadencia desde 1983 hasta el presente, 38 años. Y hay ahí como una adaptación, que sería el término más apropiado, con el concepto de resiliencia, una adaptación no solo del gobierno nacional o de los diferentes gobiernos nacionales a situaciones que son muy decadentes, sino también yo creo que hay una situación de resiliencia en la sociedad. Porque en el 2001-2002 la sociedad explotó. La sociedad salió a las calles, hubo asaltos a supermercados, hubo una violencia social. Hoy hay protesta, hoy hay malestar, pero no hay como una especie de adecuación a esta situación tan grave por la que estamos atravesando, y que también la tiene el gobierno. Es decir, los gobiernos se van conformando o se van adecuando a una situación que nos tiene postrado, que nos tiene colocados en un pantano, y la Argentina está en un pantano, y nos estamos adaptando a ese pantano, porque si uno piensa en el 2022, ¿cuáles son las medidas? ¿Cuáles son los programas? ¿Cuál es el curso de acción que puede sacar adelante la Argentina? Incluso estoy pensando en cursos de acción entre los gobernantes y la oposición. Y hoy, en el 2022, día sábado, lo que se ha hecho es profundizar más aún esa grieta entre gobernantes y oposición, que creo que es una grieta que no la tiene la sociedad. Claro. Sí, vemos como cosas fundantes, ¿no? Yo no sé si es el mejor camino lo que indica el Fondo Monetario, pero sí la razón a su vez nos muestra qué es lo que debe hacer Argentina, un acuerdo, el mejor posible, pero un acuerdo. Y cada vez se diluye más y esto genera esa indefinición y esa adaptación a esta resiliencia del pantano, tanto mal nos hace en una Argentina potencialmente apta para un recambio, para una reconstitución de su pobreza, de su desempleo, de sus cánceres. Totalmente, yo creo que es así, María mía. Yo soy crítico con la dirigencia política en su conjunto, en su conjunto, porque me parece que lo que hay son discursos retóricos. Todos ellos, discursos retóricos. Ah, retóricos, sí. Hay una retórica, nada más. Todos tienen programas, todos saben cómo van a salir de la crisis, cómo van a superar la inflación, y cada uno tiene sus discursos, su lenguaje, su palabra, sus diagnósticos. Pero esos diagnósticos, y sobre todo los economistas, de los cuales estoy bastante cansado de escuchar discursos recurrentes que no fundamentan y dan curso de acción a un programa estratégico
que solucione los problemas de la sociedad argentina. Porque sea de un lado o sea del otro, todos tienen, me refiero a los economistas, los grandes discursos. Sin embargo, la Argentina tiene 38 años de un periodo de declinación que se va acentuando. Entonces, eso para mí es muy importante, porque la dirigencia política es la responsable fundamentalmente de lo que nos está pasando. En especial, la responsabilidad mayor son de los que gobiernan. La sociedad puede también y debe actuar, accionar, protestar. Esa también es la función de una sociedad. Criticar, pero la función fundamental la tiene los que gobiernan y la oposición, teniendo un programa, teniendo o tomando o apoyando o criticando de una manera más concreta al gobierno para la salida de este pantano. Y lo que hoy vemos, hoy, sábado, es una mayor profundidad de la llamada grieta. Claro. Entonces, ¿qué nos espera para el 2022? ¿Lo mismo? ¿Qué nos espera? ¿Qué? ¿Lo mismo o algo peor? Entonces ahí es donde está lo malo es que, para decirlo con palabras más familiares, es como que se ha naturalizado que nosotros tenemos que vivir en este pantano y veamos cómo salimos del pantano con discursos que de un lado o de otro, que no llevan a ningún lugar. Así es. Hugo, muchas gracias, gracias por estar, gracias por ayudarnos a pensar. Bueno, al contrario, gracias a ustedes por la invitación, muy amable. Un beso muy grande, gracias. Un beso enorme, no. Bueno, hemos conversado, el placer de conversar con uno de los, para mí, mejor politólogo que ha dado el país, ¿no? El licenciado, el doctor Hugo Quiroga.